Bendiciones, queridos amigos. Hoy en Reverdecer en Cristo Jesús vamos a hablar de historias mal aprendidas. En los relatos bíblicos encontramos una historia fascinante y esta es la charla de Jesús y Nicodemo. Esto lo encontramos en Juan capítulo 3 y dice lo siguiente. Entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante, se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera contigo. Jesús le respondió: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Jesús le respondió: de cierto te digo, el que no nace de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de carne, carne es. Lo que nace de espíritu, espíritu es. Aquí vemos que el maestro de maestros habla de un segundo nacimiento. Hoy vamos a ver de qué se trata el primer nacimiento y de qué se trata el segundo nacimiento. En el primer nacimiento nacemos de padre y madre, en un mundo que tiene reglas y métodos para llegar a cumplir con objetivos dentro de los parámetros que este sistema ofrece. Nos dicen qué es lo correcto y lo incorrecto, qué debemos aprender y qué no. Nos enseñan normas y reglamentos para poder relacionarnos entre nosotros mismos. También aprendemos mucho de nuestros padres, pues ellos son nuestro primer ejemplo a seguir. Y otras tantas cosas las heredamos. A esto se le llama herencias generacionales. Cuando nos comportamos acorde al primer nacimiento, tenemos los siguientes patrones de conducta. Principalmente los miedos. Desde pequeño nuestros padres nos asustan para poder tener en cierta forma el control de nuestro comportamiento. Y esto es válido, pues cuando somos pequeños no tenemos noción del peligro. Pero vemos que después de grande siguen algunos sistemas manipulándonos a través del miedo. Sabemos que el miedo nos paraliza y paralizados otros pueden tomar el control de nuestras vidas. Entonces vemos que en el primer nacimiento es muy común que el ser humano se maneje acorde a los miedos. Un patrón muy común también del primer nacimiento es el apego. Nos apegamos a personas, trabajos, creencias, dogmas, mascotas, objetos. Pensamos que si algo de esto nos falta, nuestra vida deja de tener valor o sentido. Esto nos sucede comúnmente porque ponemos nuestro valor en algo exterior a nosotros. Esto es no encontrar la identidad que tenemos en Dios. En el primer nacimiento también se experimenta la división por clase social, diferencia cultural, diferencia de pensamientos. Y en este primer nacimiento también es muy común experimentar el odio hacia el prójimo, pensando que la vida es una constante lucha de poder. Sí, mi querido amigo, estos patrones se experimentan muy comúnmente en el primer nacimiento. Te voy a dar un ejemplo. Desde pequeños nos dicen: pórtate bien, mirá qué van a pensar de vos, que sos un niño malcriado. Estos patrones o esta forma de hablar producen en nosotros que se vayan poniendo máscaras para no mostrarnos tal cual somos, sino como otros quieren que seamos. En el primer nacimiento son muy comunes las comparaciones, en una lucha constante por ser reconocidos. Pero esto es apenas un pantallazo de las personas que están bajo la influencia del primer nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario nacer por segunda vez. Jesús sabía que el primer nacimiento estaba bajo la influencia de un sistema caído. Entonces nos enseñó que para poder estar debajo de esta influencia del sistema caído, teníamos que volver a nacer. Nicodemo, un maestro de la ley judía, no entendió este mensaje. Entonces le preguntó: ¿tengo que entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Pero claro, para él era imposible salir de los patrones que ya conocía. No entendió lo que el gran maestro quería decirle. Volver a nacer encierra una gran frase que está entre líneas. El segundo nacimiento es nacer a tu verdad,
a lo que realmente sos en Dios. El segundo nacimiento se refiere a que tu alma reconozca quién es, que despierte. En este segundo nacimiento, la regla mayor y principal es el amor. La regla principal es el siguiente mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mientras que el primer nacimiento practica el miedo como forma de sobrevivir, el segundo nacimiento practica el amor como regla principal. En Juan 1:4 encontramos lo siguiente: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Mi querido amigo, la palabra nos enseña que mientras más amemos, menos temor tendremos. En 1 Juan 2:15 dice lo siguiente: no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Aquí se refiere a que no veamos lo que el mundo nos propone como algo fundamental para nuestras vidas. En el segundo nacimiento se lo ve a Dios como una pieza fundamental para vivir, mientras que en el primer nacimiento Dios solo es una parte de la ecuación, que se tiene en cuenta solo en momentos de desesperación. En el primer nacimiento se fomenta la división entre los individuos, pero en el segundo nacimiento se experimenta la unidad, pues el gran Maestro Cristo Jesús dijo lo siguiente en Juan capítulo 17: para que todos sean uno como tú y yo, Padre mío, que ellos sean uno también en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y seguramente te preguntarás: ¿cómo puedo ser uno con mi prójimo? ¿Cómo puedo aprender a amarlo así como Cristo nos enseñó? Pues sí, mi querido amigo, hay un método que nos puede llevar a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este método es simple: es mirar en el otro nuestro propio rostro y entonces darnos cuenta: si el otro se equivocó, yo también puedo equivocarme. No lo voy a juzgar por lo que hace, pues yo puedo estar en sus mismos zapatos. El amor es la base principal del segundo nacimiento. El amor verdadero nos empodera en Dios, pues Dios tiene tanto amor como poder. Si nos llenamos de su amor, también nos llenaremos de su poder. Pero esto solo se puede practicar a través del segundo nacimiento. Mi querido amigo, hoy solo vimos una partecita de los beneficios de nacer por segunda vez. Pero esto se debe hacer no de palabras, sino de hechos. Hoy el Todopoderoso nos lleva a mirarnos en un espejo y preguntarnos: ¿estoy viviendo en el segundo nacimiento o me quedé estancado en el primero? Mi querido amigo, no te vayas esta noche a descansar sin hacerte esta pregunta. Te aseguro que la respuesta puede cambiar tu vida para siempre.